Les saludamos en este día, jueves 6 de octubre, a toda la teleaudiencia, como también radio oyentes. Y no digamos a los hermanos que nos siguen por el mundo a través de el internet, como son los canales de YouTube en los cuales transmitimos. Bienvenidos, bienvenidas al estudio. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con este privilegio de poner ahí un mensaje de la palabra de Dios. Estamos anunciándoles que por la gracia del Señor, este sábado estaré predicando en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de Houston, Texas, donde vamos a estar conmemorando la Cena del Señor por la tarde, este 8 de octubre. Así que a los televidentes del canal 57.10 les invitamos para que vengan este sábado a adorar a Dios con nosotros en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, donde, como digo, por la gracia del Señor, por la mañana este servidor estará predicando y por la tarde conmemorando con los hermanos la Cena del Señor. Otra vez, hermanos, les recuerdo que alisten su tienda de campaña para que nos congreguemos en Shepherd del 14 al 16 de octubre, o sea, la próxima semana, el siguiente fin de semana, donde estaremos celebrando este congreso campestre. El doctor Luis Báez será el orador con la temática Reafirmando lo que somos, y estamos invitando a todos aquellos que deseen participar que lo hagan. Es gratuita la asistencia, también la alimentación es gratis. Solamente repórtese diciendo somos tantos los que vamos, para nosotros tener una idea de cuánto es lo que debemos de invertir en la alimentación. Pero son bienvenidos todos. Asimismo, agradecemos nuevamente que atiendan el llamado de apoyar este ministerio con los recursos. En la pantalla están las maneras de cómo aportar diezmos, ofrendas y donaciones acá para que hagamos esta obra de proclamación del mensaje de los tres ángeles y de destacar el brazo derecho de dicho mensaje, como es la Reforma Pro Salud, a través de la obra médica misionera gratuita que hacemos sobre los enfermos en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd. Gracias, hermanos, porque no nos han dejado solos y atienden el llamado y se hacen presentes, y hoy que no sea la excepción. Así que ahí está la invitación para que se unan a nosotros. Estamos ya para dar inicio al estudio, no sin antes recordarles que le den un like allí al canal con esta transmisión que estamos haciendo. Denos un like por este programa para que así se vuelva más abarcante el mensaje, que más personas podamos alcanzar. Amén. Nuevamente mi hermana Sonia Méndez está aquí conmigo para estudiar, y con mi hermano Wilfredo también. Hermana Sonia, bienvenida. Sí. Muchas gracias, pastor, y bienvenidos todos los que están aprovechando estas bendiciones en las diferentes medios y redes. Bienvenidos para poder hablar de Cristo. Amén, hermano Wilfredo. Sí, muchas gracias por la invitación, pastor. Es un placer para mí estar aquí también para tocar estos mensajes de esta lección de esta semana, gracia concedida. Así que esperamos que también sea una bendición para nuestros hermanos que nos sintonizan en las diferentes plataformas y en los canales. Amén. Pues vamos a pedir la bendición de Dios. Hermana Sonia, por favor. Amén. Nuevamente, eterno Dios, nuevamente delante de su presencia, agradecido, Señor, porque nos da el privilegio de poder abrir su palabra y poder compartir con todos nuestros hermanos y todas aquellas almitas que tienen hambre y sed de justicia. Agradecemos profundamente, Señor, porque podemos compartir en esta hora, suplicando que su Santo Espíritu sea el Maestro que lleve estas palabras a cada vida, a cada mente, Señor, a cada corazón, y que nosotros seamos simples y sencillamente instrumentos en las manos de su Espíritu Amén. Divino. Amén, amén. Gracias, Padre, gracias por escucharnos en esta hora, gracias por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a tocar el tema de la gracia concedida, porque en Cristo Jesús no solamente encontramos un principio de sacrificio, de entrega que Él nos ofrece, sino que también vemos ese privilegio de ser salvados por la gracia. Por eso dice gracia concedida. Amén. Y es que, hermano Wilfredo, ¿qué es la gracia y por qué es esencial para nuestra salvación? Claro que sí, vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9.
para que podamos comprender ese principio de la gracia concedida. Dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, también nos amplía ese principio. Efesios 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. ¿Qué explicación tiene usted para esto? Pastor, yo creo que hay muchas, ha habido siempre una creencia de que nosotros debemos hacer cosas para salvarnos, pero esta lección nos está mostrando que no hay obra que nosotros podamos hacer para tener la salvación. Ya hemos estudiado en los días anteriores que el Señor ha dispuesto todo para que nosotros podamos ser salvos. Únicamente tenemos que aceptar ese don, tenemos que confesarnos con Él y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso es la gracia concedida, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para poder tener ese don, para poder tener la salvación. Y algunas veces quizás me viene a la mente lo que Pedro le dijo a Jesús en una ocasión, lo hemos dejado todo. ¿Y nosotros qué hemos dejado? Malos hábitos, malas costumbres, malas cosas, para poder servirle al Señor, como decía la lección de ayer, que podamos nosotros ser renovados en nuestra mente. Es decir, la bendición que nosotros podemos tener es únicamente por gracia. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer para tener la salvación. Pero qué impresionante, hermanos. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos débiles. Nosotros no teníamos ningún poder para salvarnos a nosotros mismos. Éramos impotentes. Y el Señor entonces dice, cuando éramos débiles, cuando estábamos enfermos, hermanos, por el pecado, Él viene a su tiempo a morir, a concedernos esa gracia. Oh, dice que ahora por Él somos salvos de la ira. Amén. Tremendo. Bueno, el don de profecía, hermana Sonia, ¿cómo lo refuerza? Nos dice ahí en Mensajes Selectos, tomo 1. La gracia es un favor inmerecido. No merecemos esa gracia. Y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. Es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. O sea que la gracia de Cristo es la única que es capaz de vencer el pecado. Y si nosotros nos sometemos a Jesús, entonces Él hace todo por nosotros. Pero necesitamos aferrarnos a Jesús. Recordemos que Él está en las cortes del cielo y que está allí abogando por nosotros. Es nuestro sustituto también. Amén. Qué bonito esta parte. Es justificado mediante la redención que es en Cristo Amén. Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y garantía. Hermanos, nosotros somos redimidos por Cristo, somos perdonados por Cristo, y esto es algo que solo se resume en esa palabra: gracia, amor, misericordia. Amén. ¿Y cómo debemos, hermana Sonia, responder a la abundante gracia de Dios? Ya que pues vemos que es hermoso esto. Sí. Según Efesios 2:10 Según y Tito. Efesios 2:10 y luego Tito del 2:11-14. Efesios 2:10 nos dice así: porque somos hechura suya, amén, amén, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que aún las buenas obras tienen que venir de lo alto, porque han sido preparados de antemano para que nosotros andemos en esas buenas obras. No son nuestras, son del Espíritu de Dios que ya mora en nosotros esas buenas obras.
Y nos dice también en Tito 2, del 11 al 14, nos dice así, para poder responder a la abundante gracia de Dios. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque solamente de Dios viene esa gracia para salvación. Y esa gracia ha sido dada a todos. Allí en nuestra decisión, si aprovechamos esa gracia, porque dice que así estamos siendo enseñados, enseñándonos que vamos a renunciar a todo lo que nos sirve en este mundo, a toda concupiscencia. Vamos a renunciar a toda impiedad, a todas las cosas que no son de Dios. Que tengamos una vida sobria, una vida centrada, una vida que no se desvíe nuestra mente con cosas, por ejemplo, el borracho. El borracho no está sobrio porque está confundida su mente. Entonces necesitamos tener una mente clara. A eso se refiere aquí cuando nos dice que seamos sobrios. Una vida sobria, justa y piadosamente. Y así, de esa manera, nosotros vamos a poder entonces ser bendecidos aguardando aquella esperanza bienaventurada y poder ver en aquel día esa gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y ver a nuestro Señor y Salvador Jesús viniendo en las nubes de los cielos, sabiendo que Él se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda inmundicia, de toda iniquidad, para poder purificar a un pueblo preparar un pueblo que sea peculiar, que sea celoso de buenas obras, de esas buenas obras que el Señor preparó ya de antemano para que nosotros andemos en ellas. Amén. Así es que no se crea que usted, porque está haciendo cosas buenas, son suyas. Si usted se entregó a Jesús, esas buenas obras son de Jesús. Amén. Pero interesante que las buenas obras complementan la gracia. Amén. Lamentablemente hay millones de cristianos que sí se quedan solamente en el concepto de salvos por gracia, pero las obras, esas, hermanos, no les importa. Y la primera obra que nosotros deberíamos hacer son las obras de obediencia. Amén. Y esas deben ser el resultado de la gracia, porque la gracia te capacita para obedecer, la gracia te capacita para obrar. Esa es la manera de cómo responder a la abundante gracia de Dios. Amén. Haciendo las obras de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver el don de profecía, hermano, por favor. Sí, mire, y comienza con una pregunta. Dice, ¿no son las buenas obras de ningún valor? Es decir, nos pregunta. Sí. Y dice, el pecador que todos los días comete pecado impunemente, pregunta, ¿es considerado por Dios con el mismo fervor como aquel que por medio de la fe en Cristo lucha por lograr su integridad? Las escrituras contestan, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando estamos en Cristo, somos una nueva criatura y por ende vamos a hacer las cosas buenas que solamente viene de lo alto, que era el versículo de memoria. Todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios. Así que aquí se puede materializar, dice, en su divina disposición, en virtud del favor inmerecido del Señor, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Amén. ¿Cómo es esto, pastor? Porque tendríamos que hacer una reconciliación, si no por obras para que nadie se gloríe, pero ahora necesitamos hacer una conciliación con respecto a las obras. Dice, los actos de misericordia son aceptados solo por los méritos de Cristo.
Sí. Y los actos de misericordia, las acciones de caridad que realizamos son el fruto de la fe y llegan a ser una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Ahí nos da también la respuesta de lo que podemos hacer. Es decir, es necesario lo que usted acaba de mencionar, es necesario que hay algo que nosotros debemos hacer, pero eso solamente viene de Dios. Amén. Y nos da a nosotros así el querer como el hacer, La por gracia su y buena las voluntad. obras juntas. Sí, claro que sí. Y el párrafo termina: todas vuestras obras no pueden salvaros. Sin embargo, es imposible que seáis salvos sin buenas obras. Todo sacrificio hecho en favor de Cristo será para vuestra ganancia eterna. Pastor, Amén. qué impresionante. Amén. Tremendo, imagínense, es la fragancia de los méritos de Cristo Amén. lo que hace aceptable para Dios nuestras buenas obras. Y es la gracia la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. O sea, las obras son el resultado de la salvación. No son la causa, pero son el resultado. Somos salvos por gracia, pero las obras, hermanos, es la manera de responder a esa gracia. De manera que hay que hacer las obras que ya Dios ha dispuesto que hagamos, y dentro de eso está la obediencia. Yo sé que algunos hermanos dicen que cuando enseñamos de que hay que guardar los mandamientos, estamos enseñando una salvación por obras. No. No, solamente estamos mostrando el resultado de la salvación. Esa obra de guardar los mandamientos es la evidencia de que hemos sido salvos en Amén. Cristo. Amén. Así que la gracia es concedida, pero la respuesta a ella La obediencia. es la obediencia y las obras. Amén. Oremos para que seamos consecuentes con el regalo que Dios nos ha dado como es su gracia, y complementemos, hermanos, dicha gracia con una vida de obediencia que evidencie que nos ha alcanzado. Amén. Vamos a orar. Amén. Una vez más, Señor, te damos gracias por haberte ofrecido Amén. por nosotros para morir y salvarnos. Te agradecemos, Señor, porque tu gracia nos alcanzó. Somos salvos por gracia, pero reconocemos, Señor, que se espera que los salvos por gracia lo evidencien en su vida, Amén. lo demuestren haciendo esas obras que tú has dispuesto de antemano. Amén, Señor. Rogamos, Señor, para que no se nos olvide que hay que evidenciar el que hemos sido salvos por gracia, haciendo esas obras de bien, haciendo esas obras de obediencia a tus mandamientos. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser cristianos equilibrados y consecuentes, en el sentido de no tomar la gracia para libertinaje, sino tomarla para salvarnos y evidenciar la salvación con las obras. Amén. Gracias, Señor. Pedimos, nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.